el fujimorismo, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, confirma que Alberto Fujimori, el expresidente, sentenciado por delitos graves, indultado por la justicia peruana, Lore, confirma su afiliación partidaria a Fuerza Popular. Lo anunciaron a través de las redes sociales con video incluido del momento en el que Fujimori, recordemos con 85 años de edad, próximo a cumplir 86 años, firma el padrón de afiliados, la ficha de afiliación y pone su huella dactilar. Vamos a ver este momento compartido, material que comparte Fuerza Popular. Después intentaremos responder la pregunta que muchos se deben estar haciendo. ¿Piensa Alberto Fujimori postular algún cargo público? ¿La presidencia quizá? Primero vemos el momento, después te digo qué fue lo que expresó Keiko Fujimori en las redes sociales. Así fue la inscripción partidaria de Alberto Fujimori. Bueno, una movida, Lore, en esta pre-campaña electoral que tenemos a 2 años, todavía más de 2 años de lo que será el 28 de julio del 2026, cuando ingrese un nuevo gobierno, poco menos de 2 años para las presidenciales, se agita el espectro político de la derecha. Porque claramente el fujimorismo representa a un votante que ha tenido esa opción política en los últimos procesos electorales. Keiko Fujimori ha tenido 3 postulaciones a la presidencia y cuando algunos pensaban se viene la cuarta, sale el padre recién indultado, que ojo, no es lo mismo que amnistía. Ya por ejemplo hay algunos juristas que hablan y dicen una persona indultada puede postular, puede ser candidato, esto no termina afectando la figura de la gracia que se le da, el indulto que se le da, que ojo, no es lo mismo que amnistía, pero claramente se movió ese espectro. Un buen grupo de la población se declara simpatizante del fujimorismo, pero hay un buen porcentaje de votantes que más bien son detractores del fujimorismo. Esta masa votante antifujimorista que también suena mucho en las campañas electorales. Pero para Keiko Fujimori, esta fue una noticia que tenía que compartirse ayer, justo cuando otra nueva ficha en la derecha decía yo quiero postular. Carlos Añaños, Keiko describía esto como una gran noticia para todo el fujimorismo. Mi padre firmó su afiliación, lo comentaba en los días previos. Ayer hicieron pública la información. Bueno, queda claro que Keiko Fujimori necesitaba a su padre, lo ha necesitado siempre. ¿Cuánta gente vota por Fuerza Popular? Por la figura, por el recuerdo de Alberto Fujimori, por su sentimiento de empatía hacia Alberto Fujimori. Puedes estar de acuerdo o desacuerdo, pero es el albertismo, probablemente el ala dura del fujimorismo que siempre los ha llevado a una segunda vuelta. ¿Cuántos, si les dieras de elegir dentro de Fuerza Popular a la interna, quién te gustaría, independientemente de las circunstancias, si se puede, si no se puede, sino de la edad, quién te gustaría que fuera el candidato, Alberto o Keiko? Quizá la decisión iría más por Alberto Fujimori. El tema es, así como en la campaña pasada, Keiko necesitó de su hermano y en el momento duro apareció nuevamente Kenji Fujimori. Estaban peleados. Porque estaban peleados, porque además hay una percepción ciudadana que no termina de calar, y yo creo que también va a la interna de Fuerza Popular, del albertismo, del fujimorismo en sí mismo, que Keiko Fujimori se portó mal con su papá y se portó mal con su hermano, se portó mal con su familia, porque al papá lo regresaron a prisión por todo lo que hizo Fuerza Popular, eso es innegable. Entonces, es como me reconcilio, mira cómo somos familia, mira cómo todos nos llevamos bien, mira cómo somos parte del mismo equipo, mira cómo de alguna manera mi papá sí me apoya, ¿no? Es una reconciliación puesta en escena, política, en un momento político interesante, donde los primeros precandidatos van diciendo, mírenme, quiero pedirles el voto para las presidenciales del 2026,
Pero también, Lore, es una forma de dominar la discusión pública. También. Sin responder la pregunta de si Alberto será o no candidato presidencial o encabezará la lista al Senado, le beneficia ya al fujimorismo hacer esta puesta en escena. Se lo preguntamos directamente a uno de los dirigentes de Fuerza Popular, al vocero de la bancada, el señor Eduardo Castillo, congresista de la República en este momento. ¿Es viable, le dije anoche, le pregunté, ¿es viable una candidatura de Alberto Fujimori con más de 80 años y con, como el fujimorismo mismo ha dicho, un estado de salud delicado en incluso una situación de tratamiento continuo? ¿Es viable? Mira lo que respondió. En eso sí todavía no tenemos ninguna conversación y ninguna definición sobre el tema. Y definitivamente hay muchísima gente que piensa que el retorno a la política del presidente Fujimori sería una opción muy positiva para el país. Es positivo para el país, dice, el fujimorismo lo recibirá bien, pero todavía no hemos definido una postulación. Lo que se entiende que es un poco calentar al electorado, Lore, porque claramente no hay una ruta definida, todavía estamos muy pronto. Calentar al elector e indignar a otros, ¿no? También que se muevan también las aguas en el sentido de cómo va la corriente, ¿no? Cómo va ese antifujimorismo, ha bajado, porque en las últimas dos elecciones ha sido el antifujimorismo, este partido no formal de la contienda política, pero determinante al final del día en las elecciones, el que ha impedido que Keiko Fujimori se haga de la presidencia, porque en las últimas dos elecciones la diferencia ha sido muy pequeña, ni 50.000 votos la han separado del candidato que finalmente se hizo de la presidencia. Exacto, Lore. Y no es coincidencia que ayer haya salido el fujimorismo a decir, miren esta ficha que tenemos, la ficha del fundador, la ficha del padre, con el hecho de que, claro, hay sentencias por delitos graves, hay un indulto reciente. Todo eso se juega en el universo de valores del votante fujimorista, un votante que muestra fuerza en el norte del país. Por ejemplo, Piura es una región que siempre ha votado, o en los últimos procesos electorales ha votado al fujimorismo. El norte del país ahora ha tenido, si quieres, hacia Trujillo, un cambio. Hay mucha presencia del acuñismo allí, de APP. ¿Qué pasa con el sur? ¿Qué pasa con el oriente peruano, Lore, que en el 2021 apoyó a Pedro Castillo? El voto en Loreto fue mayoritario para Pedro Castillo. Entonces se empieza a agitar este panorama sin una respuesta clara de si Alberto Fujimori postulará a la presidencia. Incluso el trascendido, el rumor, el chisme político te habla de ¿podría Alberto Fujimori estar en la cabeza de la plancha como para la presidencia, ganar la presidencial y como primera vicepresidenta a su hija y dejarle el poder una vez en el cargo? Siendo razonables y poniéndose en el tema de las edades, un presidente con más de 85 años también es algo que en cabeza fría, pensando en eso, genera un desafío enorme. Mira lo que sufre el presidente de los Estados Unidos con más de 80 años. Sí. Poco más de 80 años, Joe Biden tiene una baja popularidad a partir también de las situaciones en las que la Cámara lo muestra perdido, su movilidad, su físico, su reacción ante unos momentos. La edad puede ser una situación en detrimento de un candidato. Sucedió con Pedro Pablo Kuczynski cuando estaban en campaña. Por eso es que él salía a la campaña con lo que él llamaba mis dos seguros, con Meche y Martín, que terminaron peleadísimos, terminaron enfrentados en una pugna sin cuartel al final del día, luego de la renuncia de Kuczynski a partir de la vacancia inminente que se le venía. Pero en este caso, ¿qué sucederá? Igual yo creo que simplemente esa imagen es poderosa para aquel fujimorista, además incluso aquel que vota por el fujimorismo o aquel fujimorista o aquel que, bueno, entre todas las opciones decidirá, no se siente antifujimorista, pero tampoco se siente fujimorista. Es un voto, si quieres, pragmático a partir de la oferta de primera o de segunda vuelta en los candidatos. Y dice, bueno, si está Alberto Fujimori, sí,
O si está Alberto Fujimori, no. Porque yo creo que el riesgo, y que no podía también generarse, es qué pasaba si Alberto Fujimori creaba un nuevo partido. Un partido con aquellas fuerzas del fujimorismo tradicional, de los 90, históricas, que han sido relegadas a lo largo de los años. Porque si uno observa, probablemente los únicos que quedan son Alejandro Aguinaga, que es el médico de cabecera de Alberto Fujimori, y Marta Moyano. Pero todos los demás son en muchos casos, nuevos en la esfera del fujimorismo tradicional. Claro, hay un ala dirigencial, digamos, queiquista, claro. si El ala, quieres. exacto, hay queiquistas. Desde Miguel Ángel Torres, desde el señor Galarreta, que por supuesto han ido creciendo en poder en el fujimorismo, claro, de la mano de las candidaturas presidenciales de Keiko Fujimori. Pero hablábamos de la posibilidad de un Alberto Fujimori como candidato a la presidencia, y cuando pone sobre la mesa el tema de la edad, es algo que no parece tan viable. Quizá algunos escépticos dirían, sí, el fujimorismo es capaz de todo. Pero, ¿qué pasaría con Fujimori en la cabeza de una lista para el Senado, por ejemplo? ¿Qué nivel de arrastre podría tener un rostro como el del expresidente en esa contienda, que va a ser una contienda nueva, que precisamente los valores que se intentan asociar hacia el Senado es eso, tener una edad, ser una persona mayor, ser una persona, digamos, con mucho recorrido en la política? Vamos a ver si esto finalmente termina jugando un rol importante en la campaña, pero es interesante ver que ayer, cuando un candidato muy esperado, una candidatura muy comentada en ese espectro político decía, me afilio a Perú Moderno, el señor Añaños, el fujimorismo en la tarde-noche dice, ojo, aquí tenemos al expresidente con su afiliación lista. Esto se va a seguir viendo en los próximos días. Tenemos el 12 de julio como plazo máximo para que los futuros candidatos se afilien a partidos políticos. Candidato que no tenga un año mínimo de afiliación, candidato que se cae, Lore. Así que todos tienen que empezar a mostrar esas fichas ya llenas.